Entre el 2022 y el 2024, a nivel nacional se han ofertado plazas, ¿no? Quiere decir que hay una demanda de docentes. Pero al 2024 hemos identificado algo muy que nos genera una alerta, ¿no? En todas las regiones, pero más en Amazonas y el Loreto. Por ejemplo, en Amazonas han habido 2.380 plazas que son necesarias para poder brindar el servicio educativo a los estudiantes, pero solamente se han adjudicado el 23.9%. Entonces, ahí hay una alerta. En Loreto se han ofertado 7.588 plazas, pero solamente se han adjudicado al 24,3%. Tenemos actualmente no se está cubriendo la demanda de docentes que se requiere, ¿no? Porque, bueno, son otras las ofertas que se presentan y obviamente, bueno, cada uno es libre de decidir dónde se siente mejor y dónde quiere realizar sus estudios, ¿no? Entonces, aquí nos hacemos una pregunta. ¿Qué implicancia tiene para los estudiantes de estas regiones, de Amazonas y de Loreto, el hecho de no contar con docentes suficientes? Porque si no hay docentes, como en algún tiempo se hizo, ¿no? El egresado de quinto y secundaria le daban el cargo de docente, ¿no? Para salvar la situación. O de repente el que estaba estudiando otra profesión, y no digo que esté mal, ¿no? Pero dentro de la carrera docente hay un aspecto muy importante, que es la pedagogía, ¿no? A veces muchas personas dicen, no, ser docente es fácil, yo soy químico, ¿no? Porque hay que tener la llegada a los estudiantes y conocer todos estos procesos que amerita la profesión. Entonces, ¿qué ha pasado con esos colegios que han quedado sin docente? ¿No? Y en estas dos regiones podríamos hablar de una equidad educativa. Todos sabemos que tenemos derecho a la educación, pero ¿se cumplen estos derechos sobre todo en estas dos regiones? ¿Y qué consecuencias trae? O sea, ¿qué va a pasar con estas regiones cuando no se tiene, se dice que la educación es la base de todo? Se dice, no, es la base de toda sociedad. Entonces, ¿qué pasaría con estas regiones? Ahora te pregunto a ti, si tú, estudiante, universitario, de instituto, ¿aceptarías una plaza en esas regiones? Si tu respuesta es sí, me gustaría saberla, pero igual, si haces la reflexión, tú misma te responderás, y si es no, también. ¿Qué valores o motivaciones influirían en tu decisión de trabajar en una zona con alta necesidad educativa? O sea, ¿qué debería pasar para que te animes, ¿no?, a ser parte de estas plazas que no han sido adjudicadas? Todo docente es un agente de cambio. Todo docente, miren, yo vivo en el Callao, a 0 nivel del mar. Y no vengo a Puno porque, o sea, soy masoquista y me gusta el soroche y me gusta el dolor de cabeza, o me encanta el frío, estar acá que me tiemblo. Pero ¿saben cuál es mi motivación?
es justamente ser ese agente de cambio. Casi por 10, 15 años he trabajado en zonas rurales, he caminado 24 horas, mis zapatos rotos, mis uñas rotas, con un solo caramelo caminando para no cargar mucho bulto. ¿Qué me motivaba? El ser maestra. Me motivaba a aportar a mi país. Y ahora lo estoy haciendo. Entonces, les pido ahora su compromiso con este proceso que hemos hecho. En realidad, el tema de pensamiento crítico amerita toda una especialidad, amerita mucho tiempo para poder comprenderla, pero el ejercicio hay que hacerlo. Estas pequeñas preguntas, ¿no? Y qué bonito sería de repente en un espacio presencial poder hacer la repregunta, poder deliberar, poder argumentar todo esto que pasa en nuestro sector y cómo podríamos promover ese tan ansiado cambio. Entonces, me he pasado 4 minutos, espero las disculpas del caso y bueno, a la espera de sus fabulosas preguntas porque sí sé que van a ser retadoras para mí. Gracias. Bien, muchas gracias, Selva. Y bueno, con esta última lámina que Elba nos ha proyectado, les invitamos también a escribir su compromiso, ¿no? Como futuro docente, abordando esta temática tan interesante sobre el pensamiento crítico y cómo Elba nos ha ido presentando, digamos, los resultados de este último monitoreo que ha habido de las buenas prácticas, de las prácticas escolares, y vamos viendo cómo este aspecto se está desarrollando, se está quedando a medias, qué reflexión nos deja a nosotros, futuros docentes, sobre qué es lo que vamos a poder hacer cuando ya estemos en aula, ¿no? Elba también nos ha presentado en un cuadro resumen cómo es que se va forjando ese desarrollo del pensamiento crítico a lo largo de las etapas del desarrollo humano, ¿no? Nos ha dejado una serie de estrategias que seguramente ustedes las conocen, esto del debate, estos análisis de dilemas, ¿no? Que nos ha comentado, iniciar con preguntas sencillas, simples, pero como vemos, el pensamiento crítico no es que se desarrolle en secundaria, ¿no? Como nos ha mostrado Elba, es algo que se va logrando, forjando desde temprana edad, ¿no? Con diferentes actividades como la que nos ha mostrado en el resumen. Algunos docentes, futuros docentes, Elba, ya nos están dejando sus compromisos en el chat, ¿no? Qué bueno. Van a trabajar con vocación, eso es vocación, nos mencionan algunos de ellos, servir con amor. Así que eso es lo que esperamos que quede también de este espacio, que podamos ir reflexionando sobre ya qué podemos hacer nosotros, ¿no? Ya voy a estar en la cancha, voy a ser futuro docente y qué voy a hacer al respecto. ¿Sí? Muy bien, entonces seguimos avanzando. Saludamos a los estudiantes, a los docentes de las diversas instituciones que se han conectado a esta transmisión en vivo. Reiteramos nuestra invitación a participar de todas las actividades que tenemos para ustedes programadas desde la red que se está aquí alojada en Perú Educa, y vamos a iniciar un bloque de preguntas. Bueno, hemos recibido algunas preguntas de parte de los estudiantes que se han preinscrito a este evento. Muchas de ellas han sido respondidas ya con la presentación de Elba y hemos identificado algunas que de repente podrían ser de interés para todas las especialidades y niveles que están aquí presentes. Bien, entonces vamos a comenzar con esta pregunta, Elba, que nos hace llegar Diego. Diego es un futuro docente de inicial y nos escribe desde la región Lima y nos dice: ¿qué tan sencillo es introducir nuevas metodologías para fomentar el pensamiento crítico dentro del marco del currículo nacional del MINEO? Bien, no es sencillo, pero tampoco es imposible. Cuando nosotros iniciemos una primera actividad al momento de planificar qué yo quiero, cuál es mi propósito, a dónde quiero llegar, yo voy a tener que seleccionar
todas mis estrategias, con qué metodología voy a llegar, pero esto se hace mucho más sencillo cuando se empieza a practicar. Es difícil cuando no lo haces, cuando nos resumimos en solamente hacer nuestro inicio, nuestro proceso. Bueno, te estoy hablando de secundaria porque es mi experticia, tu cierre, ¿no? La motivación, y en el proceso tú explicas qué cosa es el desarrollo personal, cuáles son las dimensiones, y les haces una pregunta y le dices, ¿entendieron? Sí, sí han entendido, muy bien, ya chicos, nos vemos. O sea, allí no hay nada. Entonces, en tu planificación algo está pasando, algo no estás realizando de acuerdo a la formación que tú has tenido. Pienso yo que como tú eres de inicial, debes estar llevando una serie de estrategias. Lo importante es que todo ese aprendizaje, el día uno, tú lo pongas en práctica. Es un poco complejo, ¿por qué? Porque te demanda tiempo, te demanda horas, te demanda buscar instrumentos, lecturas, o para los niñitos, qué juego es o sea, demanda. Pero a veces el confort hace que no lo realicemos. Entonces, es complejo, sí, cuando no estás acostumbrado, pero en la medida que tú lo vayas realizando, ten la seguridad que vamos a tener esos estudiantes con un pensamiento razonado y como ciudadanos pensantes, que es lo que requiere nuestro país. Y precisamente Elba quería compartir el compromiso que nos deja aquí Jill Ross Valentín. Nos dice, nos comprometemos a hacer el cambio, a salir de nuestra zona de confort y ver otras realidades. Muy bien. Que nos deja aquí en el chat como compromiso que, bueno, está asumiendo como futuro docente. Tenemos otra pregunta interesante también que nos ha hecho llegar Sandy Flores. Ella es una futura docente del nivel primaria de la región de Lima también, y nos pregunta, ahora ya poniéndose en el lugar de estudiante de educación en el que está actualmente, dice, ¿cuáles son las habilidades que debe adquirir un futuro docente para desarrollar el pensamiento crítico en sus estudiantes? Lo primero es que ella haga la práctica de este pensamiento, o sea, que haga la comprensión, el análisis de una lectura, que se haga no solamente una pregunta, porque una pregunta le lleva a otra pregunta. O sea, el primer ejercicio que yo tengo que hacer antes de llevarlo a la escuela es conmigo misma. Ser una persona crítica, no criticona, diferenciemos, porque has leído, porque tienes diferentes fuentes y no te basas en lo que dicen los demás, sino tú creas tu propio concepto. Entonces, ese es el primer paso, diría yo, el dominio de las estrategias pedagógicas, por ejemplo, conocer cómo se desarrolla un proyecto basado en problemas, un proyecto de aprendizaje, un estudio de casos, una aula invertida, una gamificación, este trabajo cooperativo. O sea, esas son algunas estrategias, posiblemente hayan más. Entonces, hay que comenzar a conocerlas y entre nosotros hacer el proceso, porque sé que todavía no están en aula, pero hagamos el proceso de repente con los sobrinos, con nuestros hermanos, a ver cómo nos va. Y van a tener, lo que yo sí avisiono es que van a tener unos buenos resultados, así como lo hacía Piaget con sus hijos, ¿no? Que él hacía los experimentos y pudo darnos tanto conocimiento a través de la historia, ¿no? Otras habilidades, la parte digital nos ayuda muchísimo. Justo estábamos viendo cómo hacer para que el maestro pueda retroalimentarse, porque el recurso humano es un problema que tenemos a nivel de país. O sea, a nivel de ministerio tenemos una cantidad que no atiende a nivel nacional. Lo mismo pasa en las DRE, en la SUGEL. Entonces, la inteligencia, por ejemplo, las tecnologías,
podríamos generar, qué sé yo, de repente algunos de ustedes, ahí les lanzo la idea, un simulador, ¿no? Un simulador que mire la clase y con la inteligencia artificial, ¿no? Darle nuestra planificación y nos da la respuesta cuando tú le grabas, ¿no? Te dice hasta dónde has llegado y qué no has hecho. O sea, una forma ya de que de repente te da vergüenza que tu compañera te diga, oye, mira, esto no sabes, no. Pero ya, usa las tecnologías, simuladores, la IA, esos son herramientas que ayudan mucho a la pedagogía, ¿no? Ahí vean esta metodología TIPAC, que es muy importante, ¿no? El conocimiento pedagógico, el conocimiento tecnológico y el conocimiento disciplinar. Tres cosas que no debe perder un maestro, ¿no? Eso, creo que la investigación también es parte de las habilidades que tendrían que tener ustedes, ¿no? Esas son algunas. Hay más, pero ahí les dejo la tarea para que investiguen. Claro que sí. Y tenemos otra pregunta también muy interesante que nos hace llegar una futura docente de nivel secundaria, se llama Celeste Guzmán, desde Cajamarca, y ella nos dice de qué manera el entorno escolar y los métodos de enseñanza influyen en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Primero, un punto importante influye en el clima emocional del estudiante. Cuando el espacio educativo es confiable, se da con respeto, el chico participa, el chico plantea sus dudas. Entonces, si nosotros damos estos espacios es porque este profesor está esperando más de sus alumnos. Entonces, está generando justamente esta confianza necesaria, ¿no? Entonces, se crea un clima seguro. Se crea una cultura de diálogo, ¿no? Ya no está el estudiante, el pasivo, que escucha, nos mira, pero no sabemos si realmente nos mira porque está aprendiendo, porque está pensando en su almuerzo o ver a la amiguita, no lo sabemos. Pero cuando promovemos estos espacios para fomentar el pensamiento crítico, se da esa cultura de diálogo, un diálogo abierto, un diálogo de respeto, se dan las iniciativas de la curiosidad, de lo creativo, o sea, fomenta muchas cosas, ¿no? Atiende a la diversidad. Recordemos que somos un país diverso. Entonces, cuando tenemos un aula con estudiantes diversos, y no solamente hablo de nuestro país, sino también de aquellas personas que vienen de fuera y que ya están en nuestro país, ya son parte de nuestra población. Entonces, estos entornos permiten que hayan estos diálogos, esta forma no diría aceptación, sino cómo podemos convivir dentro de esa diversidad. Eso también nos ayuda el fomentar el pensamiento crítico, ¿no? Y la investigación y el hacer uso de, de proyectos que puedan generar en el chico no solamente llegar a una, sino a más. O sea, mucho depende del maestro, de cómo lo fomente, de qué estrategias tiene, y el estudiante es como una plantita que va a ir creciendo en la medida que tú le des estos estímulos que son necesarios, ¿no? Y obviamente va a ser un estudiante que te va a recordar toda la vida, ¿no? Y bien, para finalizar esta ronda de preguntas, tenemos aquí una que tiene que ver mucho con una preocupación latente en estos tiempos de avances tecnológicos, como es la inteligencia artificial, ¿no? Que si bien tiene muchas ventajas para el docente, como las que has mencionado hace un momento, pero ¿en qué medida puede jugarnos en contra de ese desarrollo del pensamiento crítico en el estudiante, ¿no? Muchas veces se abusa del uso de esta herramienta y se deja de lado ese momento creativo, ese momento de pensar, de analizar
y se lo dejamos todo a la inteligencia artificial. ¿Cómo un futuro docente tendría que actuar? ¿Qué podría hacer? ¿Qué les podrías recomendar para no caer en ese error, ¿no? Miren, actualmente hay una ley que ha salido, que se ha publicado, ¿no? El uso de no celular, porque obviamente en la familia cuando los papás o los abuelos salen a trabajar, pues le dan el celular para que el chico vea N cosas, porque no hay un control, ¿no? ¿Creemos necesario? Sí, pero nosotros dentro del currículo tenemos una competencia transversal que está relacionada con lo digital. Entonces, cuando nosotros no planificamos y de repente llegamos al aula y no planifiqué por X razones, no quiero juzgar. Entonces voy al aula de innovación y, a ver, chicos, vean, busquen tal cosa, ¿no? Pero ahí, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué nos juega en contra las tecnologías? Nos juega en contra porque nosotros no hemos planificado, pero cuando nosotros planificamos, esta herramienta es súper potente, ¿no? O cuando de repente, este, dentro de una de las capacidades que hay en esta competencia transversal, es cómo hacer el uso adecuado de la información, de este aparatito que nosotros abrimos y nosotros no sabemos qué está viendo un niño de 5, un niño de 7, ¿no? La otra vez, por ejemplo, miraba al hijito de una amiga, ¿no? Y estaba en el TikTok y repetía, por ejemplo, una parte donde la niña le pegaba a la otra niña, ¿no? Le pegaba, la pegaba y lo repetía. O sea, y yo le digo, no, pero mira lo que está mirando. Y después, en sus conductas, lo replica. Entonces, lo malo no es la tecnología, lo malo es que nosotros no sabemos darle las indicaciones pertinentes para que puedan hacer uso de ello, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial. No, pero Elba, mira, yo les dejo un trabajo, los chicos van y le preguntan y ya y lo traen. Muy bien, pero entonces diles, pregúntales que cuando te traigan, que lo usen, sí, que lo usen, ¿no? Pero que te traigan el prompt que han usado para saber qué tipo de pregunta le hacen. Y ahí puedes hacer un comparativo. Mira, tal alumno hizo este prompt y puso este diálogo, este puso esto y tenemos la diversidad de respuestas que nos da la IA. Entonces, entra el chico ahí en un conflicto, ¿no? Porque se va a dar cuenta, obviamente, que de repente él le preguntó lo básico. Entonces, hay formas. Las tecnologías son herramientas que son muy buenas, pero hay que tener todo este proceso de formación para saber cómo usarlas. Pero si los dejamos al aire libre y que simplemente la usen, busquen, a ver, en Google tal información y terminó los 90 minutos, ya chicos pueden irse, yo no hice mi clase porque ya, no, pero sí, les he dejado, Elba, les he dejado para que googleen, pero esa no es una actividad pedagógica, porque eso lo pueden hacer en su casa. Entonces yo creo que ahí tendríamos que reflexionar cómo, cómo le damos el debido uso a estas tecnologías para sacarle las mejores ventajas. Creo que por ahí va el tema. Excelente, Elba. Seguramente ya están tomando nota de estas recomendaciones nuestros futuros docentes. Y bueno, queremos agradecerte nuevamente por esta presentación, por este momento de reflexión, de análisis.